Buenas tardes, muy buen domingo para todos. Vamos a rezar con la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. El pasaje que compartimos hoy es continuación del que leíamos el domingo pasado. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Aclaraba al principio que este pasaje es continuación del que leíamos el domingo pasado, porque es bueno saber que Jesús dice estas palabras de hoy a sus discípulos una vez que los ha llamado bienaventurados por ser perseguidos o porque sus nombres sean proscriptos por el nombre de Jesús. Entonces es como si les dijera: los van a perseguir y esto es lo que tienen que hacer con sus perseguidores, con sus enemigos. Algunas de las expresiones de Jesús en este pasaje uno podría matizarlas, encontrar algunas explicaciones que nos ayuden a comprender un poquito más esto de poner la otra mejilla. En realidad, cuando a Jesús le pegan en el juicio, no puso la otra mejilla, preguntó: ¿por qué me pegas? Hay cosas que por ahí son un poco más como ejemplos que pretenden acercarnos más a una cosa más profunda, más del corazón. Sí, por ahí expresada más claramente, donde es más difícil pensar en los matices: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Allí hay algo que es, incluso con estos verbos así imperativos, esto es lo que hay que hacer. Una de las páginas más difíciles a lo mejor del Evangelio, porque cuando hemos experimentado las heridas que nos han hecho, cuando hemos experimentado el mal o que nos hacen, el mal que nos han hecho nos hacen que nos daña realmente, y tenemos que pensar en esa persona o esas personas con amor como las ama Dios. Este sería uno de los primeros pasos a dar: reconocer la grandeza, la dignidad del otro por el solo hecho de ser hijo de Dios, independientemente de lo que haga o deje de hacer. Otra realidad que nos puede ayudar en este camino que nos propone el Evangelio es reconocer el amor de Dios. Nosotros hemos sido amados y somos amados gratuitamente, independientemente de que a veces seamos fieles y otras veces no lo seamos. Este amor gratuito de Dios, su misericordia, haber experimentado el perdón de corazón, que Dios nos haya realmente sanado de algún mal que hemos hecho o a través del cual podíamos haber hecho mal a otros. Estas son como herramientas que uno puede poner en el deseo, en el intento de vivir esto que nos dice Jesús, pero liberándonos de un riesgo que a veces podemos tener, que es vivir estas palabras de Jesús u otras en el mismo modo, con el mismo estilo con el que lo vivía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir? No se trata de leyes
o mandamientos que tenemos que cumplir sí o sí y con nuestras solas fuerzas. Esto es muchas veces lo que afectó la relación de muchos judíos con Dios y lo hemos visto en algunos pasajes del Evangelio. Pensar que es con mis méritos, con mis esfuerzos, que yo puedo lograr alcanzar el amor de Dios, alcanzar agradarle a Dios, entrar en las cosas de Dios y en las cosas del reino. Acá es evidente que las cosas que Jesús nos está pidiendo no podemos alcanzarlas por nuestros propios esfuerzos o méritos. Tenemos la suerte de tener, por empezar, el ejemplo de Jesús en la cruz, que reza por quienes lo crucifican. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comprende la ignorancia de esas personas y reza por ellas. Muchas veces el argumento es, yo no soy Jesús, pero lo cierto es que hemos recibido su mismo espíritu. Por eso digo, es el poder de Dios el que hace posible esto que Jesús nos está pidiendo. Hay muchos otros testimonios, a veces clarísimamente venidos del Evangelio, otras veces no tanto. Hemos visto no hace muchos años una mujer que presencia el juicio en el cual condenan a la persona que mató a su hijo. Y una vez que sale la sentencia, esta mujer se acerca al asesino de su hijo y lo abraza y le dice, yo te perdono. Creo que estas son cosas que uno puede descubrir que manifiestan claramente el poder de Dios. Son cosas que solo Dios puede hacer. Y en todo caso, a raíz o a partir de la experiencia de Jesús, de tantos santos, de otras cosas que uno en la vida puede ver, la fortaleza que tienen algunas personas frente a las dificultades o incluso a la enfermedad, esas manifestaciones del poder de Dios nos hacen confiar en que esto que Jesús nos pide es posible con Él. Porque el riesgo es pensar que son utopías, que son cosas demasiado elevadas, y entonces ni siquiera lo intentamos. En cambio, poner algunos medios, algunas herramientas, poner nuestra oración y confiar en que Dios puede transformar el corazón, entonces ya nos pone en el camino del Evangelio, aunque ya no hayamos alcanzado todavía la perfección que Jesús espera, la alcanzaremos algún día en el cielo. Pidamos a Jesús que nos dé esta confianza en el poder de Dios, la certeza de que estas cosas difíciles del Evangelio son posibles en la medida en que dejamos a Dios obrar en nuestra vida, que nos ayude a perdonar siempre, a amar siempre y a vivir con esta consigna tan profunda y tan sintética de Jesús, esta consigna que nos regala hoy, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Ojalá podamos vivir con este deseo despierto siempre en el corazón. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.